Hola, 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 mis queridísimos fans del salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo misterio, porque créanme, el tema de hoy es jugosísimo, jugosísimo. Bienvenidos una vez más a su canal favorito para descubrir todos los secretos, chismes y verdades detrás de sus estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a desentrañar un enigma que ha mantenido a muchísimos de ustedes despiertos por las noches, un misterio que ha generado debates acalorados en redes sociales, y sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió las pantallas y nuestros corazones con Sen Kalkam. Pero no solo vamos a recordar su romance ficticio, no, no, no. Hoy vamos a ir más allá, vamos a explorar el detrás de escena, los rumores, las especulaciones y, lo más importante, vamos a analizar esas fotos, esas imágenes que han alimentado durante tanto tiempo la esperanza de una reconciliación, o quizás, han confirmado una dolorosa realidad. ¿Están listos para descubrir el secreto detrás de esas fotos? Porque yo sí. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema tan apasionante, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Sí, a ti que estás ahí mirando. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos los chismes más frescos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo turco. Además, suscribiéndote me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te encante. Así que no lo pienses más y únete a nuestra familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el mundo de Kerem y Hande. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra lágrima. Bien, hablemos del elefante en la habitación. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sen Kalkam. Eda y Serkan. Su química en pantalla fue innegable, una explosión de sentimientos que trascendió la ficción y nos hizo creer en el amor verdadero. Todos, o al menos la gran mayoría, caímos rendidos ante su encanto, su complicidad, sus miradas cómplices. ¡Ay, esas miradas! Y claro, esa química no se quedó solo en la pantalla. Pronto los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Fotos filtradas, comentarios de amigos cercanos, coincidencias en redes sociales, todo apuntaba a que la magia de Eda y Serkan se había hecho realidad. Y entonces lo confirmaron. Kerem y Hande eran pareja oficialmente. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por sus fans, quienes celebraron este amor como si fuera propio. Los veíamos juntos en alfombras rojas disfrutando de vacaciones paradisíacas, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia, como era de esperarse, fue devastadora para sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto este amor que parecía tan sólido? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que las agendas apretadas y las exigencias del trabajo habían terminado por desgastar la relación. Otros apuntaban a celos, diferencias irreconciliables y hasta la intromisión de terceras personas. Pero independientemente de las razones, la verdad es que Kerem y Hande tomaron caminos separados. Y ahí es donde empieza el verdadero misterio, el secreto detrás de esas fotos que han mantenido viva la esperanza de una reconciliación. Hablemos de esas fotos. Ustedes saben a cuáles me refiero. Esas imágenes que de vez en cuando aparecen en redes sociales, captadas por paparazzi o por fans afortunados, donde se ve a Kerem y Hande en el mismo lugar, al mismo tiempo. Un restaurante, un aeropuerto, una fiesta, cualquier ocasión es suficiente para que la llama de la esperanza se reavive. ¿Son solo coincidencias? ¿O hay algo más detrás de esas apariciones? Analicemos algunas de las teorías más populares que circulan entre los fans. La primera teoría, y quizás la más romántica, es que Kerem y Hande nunca dejaron de amarse. Que la ruptura fue solo un bache en el camino, una pausa necesaria para que cada uno pudiera crecer y madurar. Y que ahora están trabajando en reconstruir su relación, lejos de los focos y la presión mediática. Esta teoría se basa en la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y que la conexión que existió entre Kerem y Hande es demasiado fuerte para ser ignorada. Además, muchos fans señalan que a pesar de la ruptura, ambos han seguido mostrándose respeto y cariño en público, evitando cualquier tipo de declaración negativa o confrontación. La segunda teoría, un poco más realista, es que Kerem y Hande siguen siendo amigos. Que a pesar de la ruptura han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Y que las coincidencias en lugares públicos son simplemente eso, coincidencias. Esta teoría se basa en la idea de que no todas las relaciones terminan en odio y rencor. Que es posible mantener una amistad con un ex, especialmente si se han compartido momentos importantes y se ha construido una conexión profunda.
Además, muchos fans señalan que ambos son profesionales y saben que mantener una buena relación pública es beneficioso para sus carreras. La tercera teoría, y quizás la más cínica, es que las coincidencias son orquestadas por sus representantes o por la producción de algún proyecto futuro. Que las fotos son una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados y generar expectación. Esta teoría se basa en la idea de que en el mundo del espectáculo todo es negocio. Y que las relaciones personales, incluso las rupturas, pueden ser utilizadas para generar publicidad y aumentar la popularidad de los artistas. Además, muchos fans señalan que algunas de las fotos parecen ser demasiado perfectas y sospechosamente bien ubicadas. ¿Pero cuál de estas teorías es la verdadera? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Kerem y Hande. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, los detalles y los indicios que nos han dejado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, recordemos la época en la que ambos protagonizaron Senkalkam. Durante ese tiempo, las muestras de afecto y cariño eran constantes. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Se les veía juntos en entrevistas, en eventos, en redes sociales, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de cariño. Después de la ruptura, esas muestras de afecto disminuyeron drásticamente. Pero de vez en cuando aparecían pequeños gestos que hacían pensar que la llama del amor aún no se había extinguido por completo. Un me gusta en una publicación, un comentario sutil, una felicitación de cumpleaños, pequeños detalles que no pasaron desapercibidos para los fans. Además, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación no verbal aseguran que el cuerpo nunca miente. Y al observar las fotos de Kerem y Hande juntos, incluso después de la ruptura, se pueden apreciar ciertas señales que sugieren que todavía existe una conexión entre ellos. Por ejemplo, la cercanía física. A pesar de la distancia que intentan mantener, a veces se les ve muy cerca el uno del otro, como si una fuerza invisible los atrajera. También las miradas. A veces se cruzan miradas fugaces que revelan una mezcla de cariño, nostalgia y quizás un poco de arrepentimiento. Pero por supuesto también hay que tener en cuenta los factores externos. La presión mediática, las expectativas de los fans, las exigencias del trabajo, todo esto puede influir en la forma en que Kerem y Hande se relacionan entre sí. Además, hay que recordar que ambos son jóvenes y tienen derecho a rehacer sus vidas. A enamorarse de otras personas, a explorar nuevas relaciones y a tomar sus propias decisiones. Y aunque a muchos fans les duela admitirlo, quizás la reconciliación no esté en el destino de Kerem y Hande. Pero, ¿qué podemos concluir entonces? ¿Cuál es el secreto detrás de esas fotos? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Quizás, la realidad es una mezcla de todas las teorías que hemos analizado. Quizás, Kerem y Hande siguen siendo amigos, pero también sienten algo más el uno por el otro. Quizás, la reconciliación no es imposible, pero tampoco es una certeza. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem Bürsin y Hande Erçel dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su romance, tanto en la ficción como en la vida real, nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que todos esperábamos, siempre recordaremos con cariño a Eda y Serkan, y a Kerem y Hande. Y ahora, mis queridos fans, quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que es el secreto detrás de esas fotos? ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿O creen que solo son amigos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Kerem y Hande. Recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más salseo que exprimir. Porque aunque hemos analizado las teorías principales, la realidad es que el universo Kerem y Hande es un agujero negro de rumores, especulaciones y pequeños detalles que combinados hacen que la esperanza y la confusión nunca se extingan. Para entender completamente la magnitud de este fenómeno, debemos analizar más de cerca cada una de las teorías y los eventos que la sustentan. Asterisco, asterisco, profundizando en la teoría romántica, el amor que supera el tiempo y la distancia, asterisco, asterisco. Esta teoría es la que más eco tiene entre los fans más acérrimos. Argumentan que la intensidad de su amor en Senkalkam no era solo actuación, sino un reflejo de sentimientos reales que simplemente necesitaban tiempo para madurar.
Señalan que el rodaje de la serie, con jornadas extenuantes y una convivencia constante, creó un vínculo irrompible entre ambos. Además, recuerden las declaraciones que hicieron ambos durante su relación. Kerem, en particular, solía hablar de Ande con una admiración palpable, destacando su inteligencia, su talento y su belleza interior. Ande, por su parte, elogiaba la energía positiva de Kerem y su capacidad para hacerla reír. Estas declaraciones, para los fans, son prueba irrefutable de que su conexión era profunda y genuina. Un punto clave para esta teoría son los pequeños gestos que mencionamos antes. Por ejemplo, durante el cumpleaños de Ande, Kerem publicó una foto de ella con un mensaje corto pero significativo: Happy Birthday, Partner in Crime. Ese partner in crime, para muchos, era una señal de que seguían compartiendo algo especial, una complicidad que trascendía la amistad. Pero, ¿qué pasa con sus vidas sentimentales después de la ruptura? Ambos han sido relacionados con otras personas, pero ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Es esto una coincidencia? Los fans de la teoría romántica creen que no. Argumentan que ambos siguen enamorados el uno del otro y que ninguna otra persona puede compararse con la conexión que compartieron. *** Desmenuzando la teoría de la amistad, una relación cordial en un mundo de celebridades ***. Esta teoría, aunque menos romántica, es quizás la más sensata. Reconoce que la ruptura fue real y que ambos han seguido adelante con sus vidas, pero sostiene que han logrado mantener una amistad sincera y respetuosa. Argumentan que en el mundo del espectáculo es común que los actores mantengan relaciones cordiales con sus ex compañeros de trabajo, especialmente si han compartido un proyecto exitoso como Senkalkam. Además, mantener una buena imagen pública es crucial para sus carreras, por lo que evitar conflictos y mostrarse amigables es beneficioso para ambos. Esta teoría también se basa en el hecho de que ambos son profesionales y saben separar su vida personal de su vida laboral. Han trabajado juntos en otros proyectos después de la ruptura y han mantenido una actitud cordial y respetuosa en el set. Sin embargo, incluso los defensores de esta teoría admiten que la amistad entre Kerem y Ande es inusual. Pocas parejas de celebridades logran mantener una amistad tan cercana después de una ruptura tan mediática. ¿Es posible que haya algo más detrás de esta amistad? ***, analizando la teoría del marketing, todo es un truco publicitario, ***. Esta teoría es la más controvertida y la que menos gusta a los fans. Sugiere que las coincidencias entre Kerem y Ande son orquestadas por sus representantes o por las productoras para mantener el interés del público y generar publicidad. Argumentan que en el mundo del espectáculo no hay nada que venda más que el drama y el romance. La posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Ande mantiene a los fans enganchados y genera un flujo constante de noticias y rumores que benefician a sus carreras. Esta teoría también se basa en el hecho de que algunas de las fotos de coincidencias parecen ser demasiado perfectas y sospechosamente bien ubicadas. Algunos fans incluso han llegado a acusar a los paparazzi de trabajar en connivencia con los representantes de los actores para tomar fotos que alimenten los rumores. Pero, ¿es posible que Kerem y Ande sean cómplices de este truco publicitario? Es difícil saberlo con certeza. Ambos han sido muy discretos sobre su relación después de la ruptura y han evitado hacer declaraciones que confirmen o nieguen los rumores. ***, profundizando en las evidencias, un análisis detallado de las fotos y los gestos ***. Para llegar a una conclusión, debemos analizar más de cerca las fotos y los gestos que han alimentado las especulaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, recuerden la famosa foto de Kerem y Ande en el aeropuerto. Ambos estaban esperando un vuelo y fueron captados por un fan que los fotografió desde lejos. En la foto se les ve hablando y riendo juntos, lo que generó una ola de rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, al analizar la foto con más detalle, se puede apreciar que ambos mantienen una distancia prudente el uno del otro y que su lenguaje corporal es más formal que íntimo. ¿Podría ser simplemente una conversación amistosa entre dos excompañeros de trabajo? Otro ejemplo es la foto de Kerem y Ande en un restaurante. Ambos estaban cenando con un grupo de amigos y fueron fotografiados por un paparazzi que los captó sentados uno al lado del otro. En la foto se les ve sonriendo y hablando, lo que volvió a encender las esperanzas de los fans. Sin embargo, al analizar la foto con más detalle, se puede apreciar que ambos están rodeados de otras personas y que su interacción es más social que romántica. ¿Podría ser simplemente una cena amistosa entre un grupo de amigos? Además, hay que tener en cuenta los gestos que han intercambiado en redes sociales. Por ejemplo, Kerem ha dado me gusta a algunas de las publicaciones de Ande, y Ande ha comentado en algunas de las fotos de Kerem. Estos pequeños gestos para algunos fans son una señal de que siguen preocupándose el uno por el otro. Sin embargo, también es posible que estos gestos sean simplemente una muestra de apoyo entre dos compañeros de trabajo que se respetan mutuamente.
Factores externos, la presión mediática y las expectativas de los fans. No podemos ignorar el impacto que la presión mediática y las expectativas de los fans tienen en la relación entre Kerem y Hande. Ambos son conscientes de que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por miles de personas en todo el mundo. Esta presión puede hacer que sea difícil para ellos mantener una relación normal, ya sea amistosa o romántica. Saben que cualquier gesto o comentario que hagan será interpretado y amplificado por los medios y los fans. Además, ambos son jóvenes y están en el punto álgido de sus carreras. Es posible que no quieran comprometerse con una relación seria en este momento y que prefieran concentrarse en sus proyectos profesionales. Conclusión. Un misterio sin resolver. Después de analizar todas las teorías y las evidencias, llegamos a la conclusión de que el secreto detrás de las fotos de Kerem y Hande sigue siendo un misterio sin resolver. Es posible que haya una mezcla de todas las teorías en juego. Es posible que sigan siendo amigos, pero también sientan algo más el uno por el otro. Es posible que la reconciliación no sea imposible, pero tampoco es una certeza. Y es posible que algunas de las coincidencias sean orquestadas por sus representantes para generar publicidad. La verdad es que solo Kerem y Hande conocen la verdad. Y hasta que ellos decidan compartirla con el mundo, seguiremos especulando y debatiendo sobre el futuro de su relación. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su romance, tanto en la ficción como en la vida real, nos hizo creer en el amor verdadero.